Hola, soy Pablo Aguilar y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 28º café con un jugador de equipos ACB como Real Madrid, Granada, Zaragoza, Valencia y Gran Canaria, y que actualmente milita en las filas del Rising Sefa Fukuoka, no sé si lo he dicho bien, ahora lo veremos, de la V-League 2 en Japón. Pablo Aguilar. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer compartir este café con un mítico de la ACB, con un mítico de nuestro baloncesto, más de 300 partidos, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, Y no sé cuántos, pero sí, más de bastantes, 300. bastantes. Hablar de centenares ya, Más ya de son 300 bastantes. seguro. Y nada, una gozada poder estar contigo porque además que nos puedas contar un poco también cómo está yendo la experiencia en Japón, que bueno, ya llevas varios años por allí, así que ahora entraremos con eso. Pero, primera pregunta, ¿quién es Pablo Aguilar? Bueno, Pablo Aguilar es un chaval creo que bastante normal, que juega básquet. Empecé de niño por diversión y poco a poco esa diversión se convirtió en afición, luego en pasión y finalmente pues se convirtió en mi carrera, digamos. Y bueno, me considero una persona alegre, eh, extrovertida casi siempre, introvertida dependiendo de la ocasión. Y, y bueno, abierta, amigo de mis amigos y muy familiar. Muy bien. Empezaste a jugar, bueno, así un poco ya más en serio, por decirlo de alguna manera, en categorías inferiores del Real Madrid, ¿no? Incluso he estado ahí buceando en estadísticas y todo esto un poco. Y, por ejemplo, ya cuando, digamos, empiezas con tu trayectoria profesional, la temporada 2006-2007 estabas en el equipo de LEP 2 del Real Madrid, pero también pudiste llegar a debutar en ACB con el Real Madrid y en la Copa ULEP con el primer equipo. Es decir, estabas ahí un poco a caballo entre los dos, pudiste hacer ese debut tanto en ACB como en ULEP y gracias a ello, si no me equivoco, tienes un subcampeonato de Copa del Rey, una Copa ULEP y una Liga ACB como palmarés, ¿no? Porque claro, llegaste a debutar en las dos competiciones. Sí, bueno, mis 2 años, digamos, de profesional en Madrid, sí, compaginé siempre segundo equipo con primer equipo. El primer año, como tú bien dices, era el EP2 con ACB y el segundo, mi último año allí fue el EP Bronce con ACB. Pero sí es cierto que el 2007, ese año del EP2, debuto en ACB con el primer equipo contra Unicaja, debuto en la ULEP y ya al año siguiente, también con el primer equipo de Madrid, debuté en Euroliga. Y bueno, pues sí, eso está ahí en el palmarés. La verdad, no he jugado muchos minutos, pero bueno, ahí está. Ahí viví mi experiencia, tuve la suerte de poder sobre todo entrenar con ese equipo que ahora en Madrid es un equipazo, pero si miramos esos equipos también era un súper equipo y para mí como un chaval de 17 años poder compartir vestuario y aprender de ellos pues era un sueño cumplido, ¿no? Y lo disfruté como tal más que con el palmarés me quedo con eso, ¿no? Esos recuerdos, las personas, el poder compartir vestuario con esas personas, todo lo que me enseñaron y me ayudaron, para mí es lo más especial de esa etapa. ¿Qué es lo que más te sorprendió en tu primer entrenamiento con el primer equipo? Buah, pues mira, mi primer entrenamiento con el primer equipo fue el año anterior a ese. De Hmm. hecho, el entrenador era Malikovic, no era Joan Plaza todavía. Y a ver, lo que más me sorprendió fue el verme allí. Yo tenía 16 años, no creo que no había cumplido 17 todavía, o recién cumplido, yo creo que no había cumplido.
Y claro, verme allí con 16 años y yo hacía 2 años había salido de mi colegio de jugar con mis compañeros de clase y de repente verme allí lo veía todo gigante, los veía todos grandes, el pabellón lo veía más grande de la cuenta y yo pensaba, ¿y yo qué hago aquí? ¿Cómo puedo entrenar yo con esta gente? Y ese es el recuerdo que tengo del primer entrenamiento. Luego ya entras en el entrenamiento, en dinámica, los compañeros te van ayudando porque saben que eres un niñato y te van guiando, te van ayudando un poco durante el entrenamiento y se te va olvidando un poco, ¿no? Toda esa primera impresión, pero el primer recuerdo que tengo del entrenamiento fue entrar allí y decir, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y qué tengo que hacer yo aquí ahora para estar al nivel de esta gente? Yo no puedo estar al nivel de estos jugadores. ¿Hubo algún jugador en especial que te ayudase un poco en este primer contacto con el resto del equipo? Que hiciese un poco como de, no sé cómo decirlo, de padre, por decirlo de alguna manera, de ahí en este primer equipo. Sí, hubo dos, sobre todo, que, que para mí cuando yo no tenía esa edad, empecé con el Madrid, eran dos referentes para mí y que es verdad que cuando empecé a subir con el primer equipo fueron, aparte de referentes, dos personas que me ayudaron infinito y fueron Felipe y Axel Herbel. Fueron dos jugadores que no sé si es porque jugábamos en la misma posición y teníamos más contacto dentro del campo y me podían guiar un poco más, pero es verdad que tanto dentro como fuera de la pista sobre todo, ellos dos hicieron un poco de hermano mayor y me ayudaron mogollón. Además, esa segunda temporada, la del 2007-2008, ganaste también un campeonato de España sub-20. Que Eso fue el año también, siguiente. claro, en la 7-8, si no me equivoco, ¿no? Yo debuto con el Madrid la 6-7 Ujú. y la 7-8 es cuando ganamos el campeonato sub-20, sí. Y esta experiencia de ganar un campeonato sub-20, porque no deja de ser un campeonato de España, es decir, da igual, o sea, sí, son categorías inferiores, pero no deja de ser un campeonato de España en el que eres el mejor de los sub-20, o sea, el mejor equipo de los sub-20. ¿Cómo se lleva esa experiencia? Sí, además fue un año muy bueno, muy completo y no sé, muy divertido, porque ese año, el año que te digo que jugábamos en el Les Bronce del Madrid, el año anterior, el año del debut, de que ganamos la liga con el primer equipo, la ULEP y todo, en el LEP 2, deportivamente a nivel de resultados, fue muy duro, muy, muy, muy duro. Pero el año siguiente, el LEP Bronce, fue un año muy bueno. Éramos un equipo de chavales muy jóvenes, con mucho talento, muy buenos todos, pero era una liga difícil. Y aún así hicimos playoff, estuvimos ahí luchando hasta el final por llegar a la fase de ascenso. Fue un año muy bueno y muchos jugadores de ese equipo luego jugamos el sub-20, porque pues estaba Bogdanovic, estaba Mirotic, estaba Diego Gerbaudo, Richard Enguema, luego estaba Luis Parejo, estaba eh, yo qué sé, había un talento, el equipo era un Casi equipazo, nada, ¿eh? el equipo era un equipazo y lo pasamos muy bien. En el campeonato sub-20 lo pasamos también fuera de la pista genial y encima ganamos y yo qué sé. Y luego ya eso yo creo que a muchos nos dio un poco el escaparate para que al año siguiente pues yo me fui a Granada a jugar a CB, Bogdanovic creo que se fue a Murcia a jugar a CB, Mirotic subió con el primer equipo de Madrid, Parejo se fue a jugar a Leboro. Entonces, con muchos, Richard se fue a CB, creo, a Obradoiro, si no recuerdo mal, después de ese campeonato. Entonces, como que muchos salimos después de ese campeonato, ya digamos, a dar el salto a profesional realmente, a jugar minutos y a tener un peso más grande, más importante dentro de equipos profesionales. Entonces, ya te digo que fue un año muy bueno para todos, lo pasamos muy bien, conseguimos muchos objetivos, conseguimos ganar el circuito sub-20 y a muchos nos dio ese trampolín, digamos, para poder pasar ya a un nivel más profesional. Como estabas comentando, a partir de esa temporada que ganáis el campeonato sub-20, muchos os sirve como de trampolín a ligas más profesionales, ¿no? Como comentabas, Leboro, incluso ACB. En tu caso, fichas por Granada en 2008-2009. ¿Qué supuso para ti? Porque tú eres de Granada, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿Qué sí, supuso sí. para ti que tu primera experiencia profesional, ya con peso, me refiero, ¿eh? Con peso en el equipo, sea en tu ciudad? Buah, para mí fue la caña. Además, yo recuerdo
que cuando acaba el circuito sub-20, Mm. tanto con el Madrid como mi representante, estábamos barajando opciones para ver qué hacíamos el año que viene, el año siguiente. Si me quedaba en Madrid o cedido a algún sitio cerca, si me iba cedido a un equipo de Leboro, no sé, estábamos viendo muchas opciones, a otro equipo de ACB. Y yo recuerdo que yo me emperré con mi representante, yo le decía, yo quiero irme a jugar a Granada, quiero irme a jugar a Granada. Digo, si voy a salir de Madrid, me vuelvo a mi casa a jugar a Granada, en Granada. Yo no, tampoco sabía si Granada me quería o no, o sea, yo era lo que yo, mi idea perfecta. Y al final hablaron con Granada, Granada también fue a ver ese circuito sub-20, estaba allí Trifón, que era el entrenador Mm. del equipo. Y hablando con Trifón, pues, oye, que le encajaba perfectamente la figura de un 4 abierto, que encima era de la casa, que era joven, que él me había visto en el campeonato sub-20, que le había gustado mucho. Yo también había hecho un año bueno en LEB, bronce, total, que se dio un poco todo. Y también se dio obviamente el hecho de que fuese de aquí de Granada, que eso para el club también Un era puntazo. algo bonito, e importante el tener a un jugador de casa pues, jugando en el primer equipo. Y bueno, pues gracias a que al club le encajó que el Madrid me dio la opción de cederme a Granada y que yo tenía muchas ganas de volver, pues, pues se dio el venir aquí. Y luego también gracias a Trifón, que confió en mí, que me dio minutos. Yo al final tenía 19 años en ese momento. Y tener un entrenador, por mucho que sea de casa, que confía en ti, te da minutos importantes, te pone a jugar cometiendo muchos errores todos los días, es paciente contigo, etcétera, etcétera, pues ahí tuve la verdad que muchísima suerte de que Trifón me diese esa oportunidad que no todo el mundo yo creo que tiene esa suerte de disponer de esos minutos. Claro, y fueron dos muy buenas temporadas ahí en Granada, con mucho peso en el equipo, muchos minutos como decías, y de hecho en tu segunda temporada en Granada, ese verano, en el 2010, si no me equivoco, hiciste incluso algunos entrenamientos con franquicias NBA, ¿no? Tengo por aquí apuntado con Phoenix, con Minnesota, New Jersey, Miami Heat, Los Ángeles Clippers. Tengo, no sé Mm. si me he dejado alguno o alguno me lo he inventado, pero sea como sea. No, no, está bien, ¿Cómo fue está. esa experiencia de...? Porque todavía eras muy joven. No sé si a lo mejor tendrías aquí ya como 20 años, a lo mejor quizás. Claro, Sí, irte allí a hacer entrenamientos con franquicias ACB, que está claro que de momento eran solo entrenamientos, ¿vale? Ya, pero era un poco ya un escaparate, que te viesen, que te empezaran a ver por allí, ver tú también cómo era aquello. Explícame un poco la experiencia esta de cruzar el charco y irte a franquicias NBA. pues ese segundo año mío en Granada me dio primero, antes de dar el salto a Estados Unidos, la opción, me llamaron para un Eurocamp que se hacía ¿en dónde se hacía? En Treviso, y era un campamento NBA donde cogían a jugadores de Europa y traían también algún jugador americano y australiano y nos reunían a todos allí. Y era un campamento NBA donde alrededor de las pistas estaba todo lleno de scouts NBA. Entonces tú por la mañana hacías entrenamientos con tu equipo que te tocaba y luego por las tardes se hacían partidos, se competía. Ellos, al principio del primer día hacían determinados equipos y ese era tu equipo para todo el campeonato, el torneo. Y, y esa primera experiencia en NBA fue brutal, porque me lo pasé genial. Aparte había un nivel súper alto, estaba Patty Mills, estaba De Colo, eh, había jugadores de Sudamérica que eran también buenísimos, que creo que varios juegan en la G-League ahora, jugadores que ahora están en Euroliga, o sea, había un nivel súper alto y claro, todos chavales de 19 20 años, 21 como mucho, porque era, digamos, el paso previo a esos workouts que te daban paso al draft. Y la verdad que ahí me lo pasé genial, disfruté como un enano, conocí a muchísima gente, muchos que ahora son incluso entrenadores de primeros equipos de NBA. Y eso fue brutal. Y luego ya cuando acabó la temporada,
era un año antes de lo que me tocaba, pero me inscribí en el draft y eso fue lo que me dio la opción de poder ir a Estados Unidos a hacer los workouts con todos estos equipos pre-draft y luego ya me quité del draft cuando llegó la fecha, pero bueno, ya había vivido esa experiencia de estar allí, entrenar con ellos y para mí, pues imagínate, con 20 años y salir de tu casa, irte a Estados Unidos a entrenar con esta franquicia, fue una experiencia increíble. Claro, ahora luego te preguntaré, porque tenía apuntado aquí esto que has dicho del draft, ¿no? Te apuntaste, pero luego al final te retiraste. Eh, ¿Por qué decidiste retirarte del draft? El primer año, el año este de que voy a hacer los workouts, me retiro porque bueno, después de los entrenamientos, a mí mis representantes de allí me decían que podía haber alguna opción de salir en el draft ese año, sobre todo en segunda ronda. Y yo decía, bueno, ¿y qué me recomendáis? Y me decían, bueno, pues, nosotros no iríamos este año porque son de un año más que tú. Entonces nos esperaríamos al año siguiente, que a lo mejor puedes tener alguna opción más real de salir en algún sitio o no. Entonces me quité del draft ese año y el año siguiente, que ya era mi año, pues estaba dentro del draft, pero al final no salió nada. Es verdad que tuve una lesión de tobillo durante la temporada que me tuvo un par de meses o tres fuera de competición y tampoco sé si eso influyó o no, pero bueno, al final ese año no salió, no tuve la posibilidad o la suerte de salir drafteado, pero bueno, los entrenamientos del año anterior no me los quita nadie. Y tanto, o sea, eso, eso ya lo tienes para siempre. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de entrenar en instalaciones NBA? ¿Son en sí las instalaciones, son en sí sus entrenadores, el trato? O sea, no sé, a ti cuando tú llegas allí, ¿qué es lo que más te choca? Me choca todo, tío, porque el simple hecho de estar en Estados Unidos a mí me chocó mucho la primera vez que fui porque es un país que siempre pues, me ha gustado mucho y no, siempre me gusta ir cuando tengo la oportunidad y disfrutar del país en sí, solamente de lo que es el país. Y ya el hecho de verme allí con 20 años disfrutando del país y luego pues lo que tú dices, ¿no? Viajar a determinadas ciudades, que te recojan, te lleven al hotel, te lleven a a la facility para entrenar y ver allí pues, los campos de entrenamiento, yo qué sé, el suelo brillante, todo perfecto, lo que ves un poco en los partidos NBA por la tele, pero verlo en persona y luego ver el equipo de trabajo que tienen, la maquinaria de trabajo que tienen, el cómo cuidan al jugador, aunque éramos niñatos, no éramos parte del equipo, ni mucho menos, simplemente éramos niños que íbamos allá a entrenar y que luego ellos, pues si a alguno les gustaba mucho, pues lo podrían draftear o no. Y a nosotros nos trataban como parte de la primera plantilla, digamos, nos daban todas las facilidades del mundo, incluso nos regalaban zapatillas, te llevaban y te traían al hotel, te daban bolsas de equipaciones, no sé, te trataban como parte del primer equipo. De hecho, en muchas franquicias donde yo fui a entrenar, luego venía el primer entrenador del equipo NBA a hablar contigo, te preguntaba por tu vida, por tu familia, por el entrenamiento, si te había gustado, si no te había gustado. No sé, me gustó mucho la experiencia por el conjunto, no solamente por el hecho de estar allí, sino por cómo nos trataban, siendo que no éramos nadie. Claro, te trataban como un rey. Sí, 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 sí. sí, te trataban Y con a todo. volver con una maleta más, por lo visto, ¿no? Entre zapatillas, ropa y... Sí, sí, además, muchos te daban maleta también, entonces yo me volví de allí con una maleta más de ropa. Claro. Después de este verano movidito, fichas por el Zaragoza, por el Ujú. Casa de Zaragoza, cedido todavía por el Real Madrid, que era el que tenía tus derechos. Ya al año siguiente, si no me equivoco, es cuando ya te ficha el Zaragoza como tal. Y en Zaragoza estuviste 3 temporadas. La segunda de ellas, si no me equivoco, en la 2011-2012 fue la mejor temporada en cuanto a números de todos los años que he estado mirando un poco. Y en los años que has estado en ACB prácticamente fue como tu mejor temporada en cuanto a números en ACB.
Y de hecho, después de esas 3 temporadas, en Zaragoza ya es cuando fichas por Valencia, ¿no? Pero antes de Ujú. pasar a esta etapa por Valencia, ¿qué es lo que más valoras de tu etapa en Zaragoza? Bueno, yo creo que en Zaragoza es donde me consolido un poco como jugador, porque en Granada estuve 2 años, fueron 2 años muy buenos, pero al final yo me voy de Granada con 21 años y sí, había jugado muchos minutos en ACB, pero bueno, lo típico que luego nunca sabes si vas a seguir en ACB, si no tienes hueco por lo que sea y y te vas a LEP o yo qué sé, te buscas la vida de otra manera. Y yo creo que allí es donde me consolido. Yo me voy cuando el equipo asciende del EVA a ACB, el año que yo llego es el año del ascenso. Y bueno, éramos un equipo de gente muy joven, jugadores con mucho talento, luego muchos hicieron carrera en Euroliga y éramos un equipo con mucho talento, pero muy joven. Y bueno, yo creo que entre todos nos ayudamos un poco, precisamente por eso, por la edad que teníamos, de querer mejorar, de querer ayudarnos entre todos. Luego teníamos también 2 o 3 veteranos, pues, como Carlos Cabezas, Andrés Miso, que, que fue gente que a nosotros, los jóvenes, nos ayudaron muchísimo a ir un poco por el camino correcto. Y bueno, allí es donde yo me consolido, lo paso muy bien. Yo creo que son el último, sobre todo, el mejor año de la historia del club. Y eso también, pues, te da te, te da motivación y alegría, ¿no? Cuando echas la vista atrás y dices, es que no solo jugué bien y me lo pasé bien, sino que el club creció muchísimo también en esa época. Y, y bueno, ese es mi recuerdo, ¿no? Aparte de toda la gente que conocí a mi mujer también, allí en Zaragoza, que también jugaba baloncesto y bueno, fue una etapa muy buena a todos los niveles y tengo un recuerdo magnífico. Y gracias a esa última temporada, que, como bien dices, pues fue una temporada buenísima, no solo a nivel individual, también a nivel de club, es cuando das el salto al Valencia, un equipo que en ese momento estaba jugando Eurocup. Y menudo salto, porque ya esa primera temporada conseguís Eurocup, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de jugar competición europea? Porque ya habías debutado en Euroliga con el Madrid, pero bueno, obviamente no con el mismo peso con el que estabas en Valencia. Claro, debutar en competición europea, en una Eurocup y ganarla. ¿Cómo fue? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo lo recuerdas? Fue muy buena, fue un año totalmente diferente de lo que venía, ¿no? En Zaragoza, sobre Hmm. todo a nivel de rol dentro del equipo, pero fue una experiencia brutal y como tú dices, el conseguir un título, pues eso siempre está ahí, ¿no? Y luego es verdad que teníamos un equipo buenísimo. Ese año me acuerdo que, aparte de grupo humano, que todos nos llevábamos genial, a nivel de jugadores, pues Rafa Martínez, Dublevich, Dolman, Lishuk, Sam Van Rossum, yo qué sé, Lafayette. Yo que sé, teníamos un equipazo, Romain Sato. O sea, es que echas la vista atrás y dices, joder, es que el equipo era para Un equipazo, ¿eh? Un equipazo. Te pones a agüita. mirar. Y, y ya no solo eso, ¿no? Era un equipo de jugadores brutal, de talento, pero es que luego fuera de la pista nos llevábamos súper bien. Entonces yo creo que se juntó un poco todo para poder conseguir ese título. Y para mí, pues yo lo que tú dices, ¿no? Venía de Zaragoza de sí tener un rol muy importante, hacer unos años muy buenos, pero jugábamos un partido a la semana. Y ahí el hecho de viajar, de competir, jugar 2 partidos a la semana, para mí fue una experiencia brutal y bueno, luego ya seguí jugando Eurocup y competiciones europeas, pero esa primera experiencia fue muy buena. Y el año siguiente con Valencia, bueno, al acabar, perdón, ese segundo año en Valencia, en la 2014-2015, otra vez vuelves a cruzar el charco, ¿no? Te vas Ujú. a la liga de verano de la NBA con los Dallas Maverick. Por aquel entonces no estaba un tal Doncic. Todavía es demasiado Todavía pequeño, no. ¿eh? Demasiado joven. Eh, claro, esta segunda experiencia que ya la coges con 5 años después, es decir, ya más maduro, con tu juego más maduro, sabiendo un poco a dónde vas, porque es tu segunda experiencia allí. ¿Qué tal este verano de 2015 allí en la Liga de Verano de la NBA? Pues fue muy bueno, sobre todo a nivel mental, porque una de las cosas por las que yo quería intentar ir a jugar la Liga de Verano es porque ese verano me replanteo muchas cosas a nivel profesional
y necesitaba un soplo diferente por lo menos un tiempo. Y la verdad que el irme allí, el competir allí, yo fui allí a entrenar primero con Dallas y luego con Portland. Y estuve allí 2 semanas, luego me volví aquí, luego me llamó Dallas de nuevo para ir a hacer otro entrenamiento, me volví a España de nuevo, luego me llamó para ir a jugar la liga de verano. Y ese verano, la verdad que a nivel mental me vino muy bien. Primero para limpiarme un poco la mente y saber lo que quería desde ahí para el futuro. Y luego porque la experiencia de entrenar con Dallas y de jugar la liga de verano fue brutal. La verdad que no disputé de muchísimos minutos, pero los minutos que tenía, la verdad que los disfruté al máximo y me lo pasé bien. Luego fuera de la cancha también me lo pasé súper bien porque teníamos un buen grupete de gente que nos íbamos por Las Vegas para arriba, Las Vegas para abajo y disfrutábamos y visitábamos y hacíamos un montón de cosas y me vino muy bien a nivel mental para seguir disfrutando del básquet sobre todo. Claro, ¿tú crees que el hecho de que, porque debutaste o empezaste a estar a caballo, ¿no? Con el primer equipo del Real Madrid muy joven y a partir de ahí pues fue todo hacia arriba. Es decir, pasas al profesionalismo a tope ya con peso en Granada en lugar de, como decías, pues otras opciones, a lo mejor quizás un LEP oro, un LEP plata, ¿no? Tuviste la suerte de poder jugar en Granada y Ujú. luego ya hacia arriba, que Zaragoza, Valencia. ¿Tú crees que el hecho de tan pronto empezar en equipos profesionales, por lo que decías de a nivel mental, te pudo sobrecargar un poco? Más que a nivel de básquet, hubo ahí un momento difícil, digamos, en donde también mucha gente yo creo que se pensaba por lo que tú dices, ¿no? Porque había empezado muy, muy pronto. Mucha gente no comprendía que yo en algún momento de mi carrera tuve 24 años y 23. Claro. Entonces, como que mucha gente no comprendía que no fuese lo suficientemente maduro para sobrellevar algunas situaciones. Hmm. Entonces, mucha gente yo creo que daba por hecho que yo ya no daba por hecho que tenía 28 o 29, sino que yo creo que se pensaban realmente que yo tenía 28, 29, 30 años, cuando en verdad tenía 23 o 24. Claro. Entonces, sí es verdad que llegó un momento en ese sentido que mentalmente me pudo y no supe muy bien cómo afrontar muchas veces según qué situaciones. Hmm. Por eso digo que ese verano me vino muy bien para saber qué quería, cómo lo quería y sobre todo para limpiarme y renovarme un poco la mente, porque tuve una etapa difícil. Claro. Sí, 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 sí. No te voy a engañar. Claro. Es que muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿eh? Sobre todo, lo digo precisamente por eso, cuando empezamos a veros a jugadores muy pronto por la tele, ¿no? O sea, decirlo de alguna manera, ¿no? Es igual como yendo un poco al extremo, ¿no? Lo que estábamos diciendo de Doncic, lo vimos muy pronto, o Ricky Rubio, lo vimos muy, muy, muy pronto. Y no por el hecho de que tan pronto lo estemos viendo por la tele, significa que lo que dices tú, tengan pronto 30 años, sino que siguen Claro, teniendo 23, 24 o 20. Pero como claro, llevamos viéndolos por la tele 4 años ya, o 5 años ya, pues les exigimos inconscientemente, ¿no? Pero les exigimos lo mismo que una persona que ya lleva jugando 12 años, 15 años, que realmente tiene 30, 32. mm, Y obviamente no es justo. Bueno, la carga mental que tenéis que soportar muchas veces. Poco a poco ya se empieza a hablar un poco de eso, ¿no? Pero hasta no hace mucho es algo que no se tenía en cuenta y que no se consideraba y que al final es una carga extra que no deberíais tener mm. los jugadores profesionales. Yo de hecho, hilando un poco con esto que dices, mucha gente de Valencia, sobre todo, porque fue digamos, mi último año antes de necesitar un poco ese break mental. Mm. Cuando la he visto con los años, muchos aficionados me han pedido disculpas. Muchos me han dicho, tía, perdóname porque en su día fui súper exigente contigo y no entendía muchas cosas
pero es que tampoco era consciente de que tenía 24 años. Claro. Dices que ahora mi hijo que tiene 24 años me lo imagino ahí y no me lo imagino sobreponiéndose a según qué situación. Y entonces te pido disculpas porque yo fui uno de esos que a lo mejor en ciertos momentos pues te exigía demasiado, te gritaba demasiado, o te insultaba, o te... Claro. Sí, ¿Sabes? sí. Entonces, bueno, yo llego a un momento ahí con 24 25 años que sí es verdad que necesitaba un break mental porque hubo situaciones que me superaron. Entonces, bueno, ese verano me vino muy bien y gracias a ese verano y a muchas personas que estuvieron conmigo durante esa etapa regular, digamos, tampoco vamos a decir súper mala, pues bueno, aquí estoy todavía después de 10 años. Claro, sí, sí, sí. Después de ahí fue cuando te fuiste al Gran Canaria y fueron dos años muy buenos en Gran Canaria. El primer año subcampeones de Copa en la 2015-2006, perdón, 2015-2016. Y después en la 2016-2017 conseguís el primer título de la historia del club, una Supercopa de España, Ujú. ganando en semis contra Baskonia y en la final contra el Barcelona. Es decir, te fue bien ese descanso, ¿no? ese break, Sí, porque allí en Gran Canaria hicisteis dos muy buenas temporadas. sí, ya me fue muy bien ese descanso a nivel mental y sí, allí yo estuve 3 años en Gran Canaria y fueron 3 años buenos, porque el año que ganamos, el primer año que nos quedamos subcampeones de Copa, también nos quedamos a un punto de jugar la final de la Eurocup. De hecho, perdemos en la prórroga por un punto. Mm. Y al año siguiente ganamos la Supercopa y también llegamos bastante lejos en la Eurocup. No me acuerdo si llegamos a cuartos o algo así. Y al año siguiente también llegamos lejos en la Eurocup y llegamos a semifinales de liga, si no me equivoco. No, a cuartos. No, a semis. No lo tengo apuntado, la verdad que no. En A la cuartos. 2017-2018, ¿no? Sí, a cuartos te diría que perdemos contra el Madrid. Pero bueno, fueron años muy buenos, Mm. donde el club también creció mucho y donde a nivel personal, pues conocí a gente, tengo amigos allí todavía que son como familia y ya te digo que ese break me vino muy bien y el hecho de que me llamase Gran Canaria en ese momento, yo creo que fue perfecto para resetearme a nivel deportivo y para tener un soplo de aire fresco a nivel personal también. Claro. Ahora luego entraremos porque durante ese cambio, ese verano en el que cambias de Zaragoza a Valencia, juegas también el Eurobásquet de Eslovenia en Mm. 2013 y durante esta etapa de Gran Canaria, perdón, en el cambio de Valencia a Gran Canaria, en ese verano, en 2015, juegas el Eurobásquet de Francia, Mm. en el que ganamos el oro. Ahora entraremos en esta parte de selecciones, pero por seguir un poco, hay un dato interesante que he encontrado, que es que en 2018, el 21 de enero, disputas tu partido 300 de la ACB exactamente contra el mismo equipo contra el que debutaste, contra el Unicaja. O sea, fue un dato así No curioso, lo ¿no? no lo Interesante. sabía. Sí, sí, pues el 21 de enero del 2018 disputas tu partido 300 en ACB contra Unicaja, que fue contra el que debutaste en la 2006-2007. Es decir, Ajá. debutaste contra el mismo equipo contra el que hiciste los 300 partidos. Un dato que me he encontrado por ahí que nada, me ha parecido interesante. No lo Y, des- sabía. sí, y después de ahí ya empieza un poco un periplo de salir de España, ¿no? Y empezar a tocar algunas ligas. Por ejemplo, en la 18-19 jugaste 5 partidos en el Cedevita de Zagreb con Sito Alonso hasta que lo echan y decides rescindir contrato con ellos también. Esa misma temporada vas a Italia, al Reggio Emilia, que ahí coincide, si no me equivoco, con Pedro Llompart. Sí. Eh, ¿Qué es lo que hace que decidas salir de España en esa temporada, en esa 18-19? Porque, como bien decías, habían pasado 3 buenas temporadas en Gran Canaria. Pues sobre todo el buscar otras motivaciones, digamos, ¿no? Yo Mm, quería
me había demostrado a mí mismo que podía jugar en ACB y, y no sé si porque había hablado ya con muchos compañeros o ex compañeros que ya estaban fuera de España jugando y me habían comentado temas de otras ligas, etcétera, pero a mí me apetecía, me llamaba mucho la atención el hecho de salir de España y de probarme a mí mismo y ver, retarme a mí mismo si podía encajar en otras competiciones. Salir un poco de mi zona de confort, digamos. Y bueno, me sale la opción de CD Vita con Sito, decido irme. El año, a lo mejor a nivel de resultados, no va tan bien como el club esperaba en ese momento, pero el año iba bien y empiezan a echar a gente y se vuelven un poco, echan a Sito, echan a Lima, echan a Josh Magid, que luego fue a Gran Canaria. eh, y yo me veía ahí un poco en medio de todo y me llama Pedro Llompar, de Italia. Y me dice, oye, estoy viendo todo lo que está pasando por allí, nosotros buscamos un 4, ¿te interesaría venirte? ¿Podrías venirte? ¿Te dejaría el equipo? Porque yo tenía 2 años de contrato con Cedevita. Y viendo un poco todo lo que había por allí, me siento un día con el director deportivo y le digo, oye, mira, no sé cuál es vuestra idea, no sé si tenéis en mente echarme, si no, bien, visto todos los cambios que está habiendo dentro del equipo, digo, pero me ha salido una opción fuera de Croacia, si os interesa vamos a intentar llegar a un acuerdo y yo me voy al otro equipo y tan amigos. Y eso que vosotros os ahorráis y tenéis en mente echarme. Y yo también me quito un poco del medio de todo este follón que está habiendo y me voy a otro sitio donde, bueno, también conocía a Pedro y sabía que allí iba a estar bien con él y bueno, total, que ellos me dicen, oye, mira, tú no entrabas en los planes de salir, pero entendemos la situación, entendemos que esta situación no es cómoda para nadie, así que venga, vamos a llegar a un acuerdo y así fue. Allí me fui a Italia, estuve allí desde noviembre hasta final de temporada. Fue un año difícil, le digamos, a nivel de resultados, pero al final conseguimos el objetivo y me lo pasé genial. Con Pedro disfruté muchísimo. Y fuera de la pista, pues tuve la suerte de poder conocer Italia, que es un país bueno, que es una pasada también, y poder estar allí 6 o 7 meses viviendo, pues me sirvió de mucho. Claro. Y a partir de ahí es cuando decides darle la vuelta por completo y dices, me voy a Japón. Porque en la 19-20, que bueno, esto es un poco curioso también. Claro, en febrero fichaste por el Kawasaki Brave Thunders, Ujú. no sé si lo he dicho bien, Sí. pero claro, vino algo muy inesperado, que fue el COVID, y solo pudiste disputar un partido con el equipo. Ujú. Entonces, a ti te pilló el COVID allí en Japón. A mí me pilló el inicio del COVID en Japón. En abril nos mandaron de vuelta a casa. O sea, yo estuve allí parte de febrero, marzo, y el 1 de abril a Luigi, a Sebas, a Fernando y a mí, que si no recuerdo mal, éramos los que estábamos allí en ese momento, nos mandaron para España de vuelta. ¿Cómo viviste esos meses? Porque, vamos, aquí lo vimos de una forma, pero allí todavía fue más duro. ¿Cómo viste esos primeros meses? Pues mira, yo los meses que estuve allí, que fue febrero y marzo, digamos, lo vivimos súper normal. O sea, no íbamos por la calle, hacíamos vida en la calle. De hecho, con Luis y con Sebas y con Fernando quedábamos mucho porque estábamos. Luis estaba un poco más lejos, pero venía a Tokio de vez en cuando y Sebas y yo estábamos por ahí por Tokio y quedábamos entre todos y no íbamos a cenar, no íbamos de paseo, íbamos a visitar cosas de la ciudad. Y fue bastante normal. Es verdad que luego a nivel deportivo, pues ya empezó todo el tema de cada vez que vayas a beber agua, te lavas las manos. Los balones hay que darle con alcohol, la toalla, no sé cuánto. Antes del pabellón, mascarillas. Sales de entrenar, mascarillas. Y el partido que jugamos fue sin afición. Pero luego lo que era a nivel de vida, de calle, de salir después del entrenamiento, obviamente teníamos que tener mucho cuidado porque si daba positivo por COVID, pues ya el equipo no podía entrenar, no podía jugar partidos si había partido y era
era una putada hablando entre tú y Claro. yo, pero hacíamos vida normal, bastante normal, hasta que ya luego en abril nos mandaron a España, que estaba el confinamiento y estuvimos encerrados pues todo el tiempo que nos tocó, como el resto. Claro. Y esa misma temporada, ya cuando se juega la fase final de la ACB, que se montó, que fueron los 12 primeros equipos de liga regular, se habían disputado 23 jornadas, pues esos 12 primeros equipos, después de las 23 jornadas, jugaron la fase final de la ACB. Y fichas por el San Pablo Burgos, que estaba clasificado para esta fase final. Ujú. Incluso llegasteis a jugar semifinales contra el Barcelona. O sea que, oye, pues tampoco acabó tan mal la temporada. No, acabó genial. Además, yo fiché un poco de rebote porque a ellos se le va uno de los americanos, Hmm. un 4. Y claro, yo digamos que llevaba casi un año sin competir, porque yo al final del año de Italia es cuando me lesiono de la muñeca, empiezo a hacer la rehabilitación y hasta febrero no la termino, digamos, desde septiembre, a ver, desde julio hasta febrero no estoy compitiendo con ningún equipo. Estoy entrenando en mi casa, digamos. Bueno, tuve 2 meses en Tenerife, pero sin competir, solamente entrenando individualmente. Y luego me sale lo de Japón, solamente juego un partido por el COVID, nos encierran en casa y luego me voy a jugar la fase final. Entonces, yo voy un poco de rebote, pero la verdad que la experiencia fue brutal y encima del club conseguimos hacer semifinales, lo pasamos súper bien, el grupo de jugadores que había era una auténtica pasada. Joan Peñarroya fue una pasada también, cómo se tomó esa fase final, digamos, ese playoff especial que hicieron. Y yo me lo pasé súper bien. Aparte, volví a competir, volví a disfrutar, me encontré bien de la mano, que para mí era lo más importante de todo. Y encima pude ayudar al equipo a, bueno, pues a hacer un final de temporada muy bueno y tuve la suerte de disfrutar, como te digo, de un grupo de personas excepcional. Claro. Y después de esa temporada es cuando decides irte a Japón otra vez con el Kawasaki Brave Thunders, que estaba en la B-League One, en la primera división. ¿Por qué decides después de volver aquí a jugar con esa fase final con el San Pablo Burgos? ¿Por qué decides volver a Japón? Porque a partir de esa decisión ya llevas allí cinco. Esta va a ser la quinta temporada, creo. Es decir, Ujú. ya son 5 temporadas y que si estamos repasando todo esto y por lo que decíamos de la juventud, y yo creo que en ese momento tendrías 30, 31, una cosa así. O sea, no tendrías, más o menos Sí, estaría por ahí. cuando lo de San Pablo, sí. Claro, entonces, imagínate todo lo que hemos estado hablando y solo 30, por lo que hablábamos de la precocidad, ¿no? Empezar a competir y todo esto. Claro, y dices, con 30 le doy una vuelta más a la rosca y me voy a Japón. ¿Qué es lo que definitivamente te hace decantarte por Japón? Porque además allí, las 2 temporadas que estuviste en este equipo fueron 2 muy buenas temporadas. Tengo aquí los datos de estadísticas muy básicas. La primera temporada fueron 11,5 puntos, 7,9 rebotes y 11,4 puntos, 8,1 rebotes en la segunda temporada. Todo eso en 58 y en 48 partidos, que son un porrón de partidos. Es decir, Ujú. muy buenas temporadas allí. ¿Qué es lo que hizo que finalmente decidieras por irte a Japón y no buscar ofertas a lo mejor por Europa o incluso España? Pues a ver, cuando me voy a Japón por primera vez es porque a mí Japón siempre me ha gustado mucho, ¿no? La cultura, la historia, la comida, siempre era algo que estando aquí en España me llamaba muchísimo la atención y bueno, me gustaba. Sin haber estado me gustaba. Luego fuimos de luna de miel y me encantó más todavía. Y cuando estuve esos 2 meses en Kawasaki antes del COVID, mm, me flipó. El estar allí, el vivir esos 2 meses dentro del país y poder conocerlo un poco todo más, la cultura, la gente, y disfrutar un poco del país, la verdad que me encantó. La parte negativa es que solo pude jugar un partido de liga. Y encima fue un partido que no había afición,
que sabíamos que la liga se la iban a cortar a la semana o 2 semanas, con lo que el partido tampoco fue un partido 100% real, digamos. Entonces, bueno, me quedé con un sabor deportivo bastante amargo en ese sentido porque no pude competir con el equipo. Entonces, cuando a mí me llama el equipo de nuevo, pues a esa parte personal y cultural que siempre me ha gustado, le añadí un poco el querer de verdad competir allí, porque entrenar y todo eso me había gustado mucho, la forma de entrenar, los compañeros con los que yo tenía en el equipo, me lo había pasado súper bien con ellos entrenando, me parecían jugadores buenísimos y no sé, esa experiencia la tenía y era muy positiva, pero me faltaba lo que era la competición real. Entonces, el tener esa oportunidad de un año más, poder competir realmente en la liga y poder intentar jugar los 60 partidos que son, el vivir la experiencia de jugar 60 partidos en una liga regular, que es una auténtica barbaridad, y poder retomar un poco la normalidad deportivamente, me apetecía, porque no lo había podido vivir la temporada de antes. Entonces, bueno, se juntó un poco todo y ese fue el motivo del por qué decidir allí no quedarme en España o, como tú dices, buscar algo por Europa. ¿Y qué tiene la liga japonesa que no tienen otras ligas? Si tú me tuvieses que vender la liga japonesa, ¿cómo me la vendes? Buah, a ver, es una liga que está creciendo a pasos de gigante. Desde que yo llegué esos 2 meses hasta el día de hoy, la liga ha crecido por mil, una barbaridad. El nivel de los jugadores extranjeros cada vez es mejor, es más alto. Hay jugadores de Euroliga que se están yendo para allá, jugadores NBA que se están yendo para allá. El nivel de competición es mucho más alto porque al final son 60 partidos, más copa, más playoff. O Uf. sea que si juegas en un equipo puntero, ahí nosotros en Kawasaki los primeros 2 años, si no me equivoco, jugamos 70 partidos cada año aproximadamente. Entonces es un ritmo de competición muy alto y luego es un país muy seguro. Eso también mucha gente, sobre todo si tiene familia, tienen niños, pues también lo tienen muy en cuenta porque al final allí, pues, es como yo digo, tú puedes dejar la puerta de tu casa abierta que no entra nadie. Igual que aquí, ¿eh? Te la dejas Entonces, abierta y cuando vuelves no tienes claro, no tienes ni puerta. ni los cuchillos para comer. Entonces, bueno, yo creo que se juntan muchas cosas que al jugador cada vez le llama más la atención, aparte del crecimiento deportivo que está teniendo la liga. Y, y no sé, yo te lo vendería por ahí. Luego es verdad que mucha gente dice, sí, pero es que el nivel de la liga japonesa comparado con la liga española, ¿qué sería? ¿Un Les Plata? Me preguntan. Mm, Que la gente realmente no tiene ni idea de lo que hay allí en Japón. claro. Pero yo siempre digo lo mismo, para comparar las dos ligas tendrías que poner mínimo 8 españoles nacidos en España por equipo. No me vale el que viene con 13 años y formación, eso no me sirve. Tienen que ser españoles nacidos en España, 8 por equipo mínimo. Luego 3 extranjeros, de donde tú quieras, todos cuentan igual. Y luego puedes tener un formación o puedes tener un chico con pasaporte español o un americano con pasaporte francés. Te, te puede valer. Claro, la cosa cambia, ¿eh? Claro, entonces ahí podríamos empezar a comparar ligas. Mm, Pero mientras es imposible comparar ligas porque en España hay equipos que no tienen ningún español. Nacido en España, me refiero. claro. Entonces es muy difícil comparar ligas en ese sentido. Pero bueno, ahí está también cuando hace 10 años España juega contra Japón y España gana de 35 y hace 2 años o el año pasado España juega contra Japón y gana bien, pero se sufre más. Claro. Entonces ahí se demuestra un poco el nivel de crecimiento que están teniendo los jugadores japoneses porque se les da mucha promoción y mucha bola en competiciones profesionales para que se formen. Ujú. Y en tu caso, que eres como, o sea, eres uno de los jugadores extranjeros, ¿no? En el equipo. Claro, después en la temporada estuviste en este equipo hasta la 21-22, en la 22-23 fichas por el Nagasaki Belka,
que Ujú. tampoco sé si lo he dicho bien. Y la siguiente ya pasas al equipo en el que estás ahora, que has renovado un año más, en el Fukuoka Rising. Y lo digo porque, claro, si los jugadores, perdón, extranjeros que vais llegando, además vais incrementando vuestros números también, porque antes he dicho que estabas en las primeras temporadas alrededor de 11 puntos, 8 rebotes, ahora en esta última temporada te has ido a los 13 puntos, 10 rebotes, es decir, a una media de doble-doble. Claro, si Ujú. encima la liga va creciendo, los jugadores nacionales van creciendo y los extranjeros que estáis ahí también vais creciendo en cuanto a números, claro, ¿dónde está el tope? Al final, no sé. También ¿tú crees que el hecho de que solamente se puedan... Tres extranjeros, has dicho, creo, perdón. Son tres Tres extranjeros en extranjeros. plantilla, dos en pista. Claro, ¿tú crees que el hecho de que cada equipo solamente pueda apostar por tres extranjeros hace que vuestro peso en el equipo como extranjeros, o sea, vuestro peso en el equipo como jugadores, sea cada vez más grande? O sea, que apuesten más por vosotros o que por vuestro juego dentro del equipo, me refiero. Sí, lo que pasa es que muchos equipos, es verdad que apuestan cada vez más por los extranjeros, pero nos usan un poco como complemento, digamos. Para ellos es muy importante que el jugador japonés crezca y se desarrolle y mejore como jugador durante la temporada. Y muchos equipos, muchos otros no, pero muchos equipos lo que hacen es fichar americanos que se complementen bien con los japoneses y que ayuden a los japoneses a crecer. Hmm. No es como aquí tenemos tres americanos que tienen que meter 25 puntos cada uno y los japoneses están ahí para ayudar al americano Claro, es al a... revés. Es al revés, un poco, muchos equipos. Hmm. Entonces, eso a mí me gusta por lo que te digo, porque al final el crecimiento del jugador japonés es visible. Se ve que cada vez compiten mejor, cada vez juegan mejor, cada vez en campeonatos asiáticos están más arriba, en campeonatos mundiales están más arriba, incluso en Olimpiadas, que antes a lo mejor Japón no iba, ahora sí que va. Todo eso ayuda a que la selección nacional pues mejore. Claro. Es verdad que dentro de un par de años creo que quieren incorporar un extranjero más por equipo para ayudar aún más a crecer el nivel de incluso de los japoneses, porque ahora la mayoría de los extranjeros que estamos somos gente grande, somos Hmm. pivots, y eso a lo mejor permite que empiece a entrar algún alero más, algún base más, y eso al final también, obviamente, hace que los aleros y los bases mejoren más todavía porque compiten con gente de más talento. Entonces yo creo que lo hacen todo pensando un poco en la mejora del jugador japonés y esa filosofía a mí me gusta mucho y de hecho en España pues, la he hecho un poco de menos. Claro. Ahora que estamos entrando en los equipos nacionales, vamos a repasar rápidamente. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Pero vamos a repasar tu etapa en selección española porque hay un dato también interesante, que es que has sido internacional en todas las categorías inferiores. O sea, en la sub-16, sub-18, sub-20, en todas en las categorías inferiores has sido nacional y en todas has tocado metal. Tienes bronce en el Europeo Sub-16, bronce en el Europeo Sub-18, bronce en el Europeo Sub-20 de Letonia, en el de Grecia. En todas he Oye, tocado un metal. pero oye, ni tan mal, ¿eh? Ya los quisiera yo para mí. Y luego ya en la absoluta tenemos este bronce que hablábamos antes del Eurobasket 2013 en Eslovenia, con Juan Antonio Orenga de seleccionador, que claro, esa selección estabas tú, estaba Rudy, Sergio Rodríguez, Xavi Rey, Calderón, Ricky Rubio, Víctor Claver, Fernando Sanemeterio, Sergio Llull, Marc Gasol, Germán Gabriel y Alex Mumbrú. ¿Cómo fue esa primera experiencia ya de ir a una competición oficial con la selección absoluta? Porque antes sí que es cierto que sí que estuviste concentrado con la selección, en en años anteriores, pero al final por unas cosas u otras al final no pudiste llegar, porque hubo alguna vez incluso que por lesión pues tuviste que caer de la lista, ¿no? Pero en 2013 sí que por fin pudiste competir con la selección nacional. ¿Cómo vives esa primera experiencia ya en una competición oficial con la absoluta? Pues fue, no sé cómo explicarte. Para mí fue un sueño hecho realidad. Porque al final, para mí defender la camiseta de España, de mi país, es un orgullo siempre, incluso aunque solo fuese para entrenar. Y poder jugar un campeonato de Europa defendiendo nuestra camiseta y ganando una medalla con jugadores de la talla, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Pues,
Para mí era un sueño hecho realidad de cuando empecé yo a jugar a básquet, que no, que ni me planteaba ser profesional de esto, pero el hecho de ver a la selección por la tele siempre era, joder, ojalá, ¿no? Algún día. Y el hecho de estar ahí para mí fue un sueño cumplido y aparte de que me lo pasé súper bien y nos divertimos, competimos y viajamos y de todo, pues el poder estar allí y ganar una medalla fue una pasada. ¿Hubo con algún jugador especial con el que tuvieses una relación un poco más estrecha en esta primera concentración? Bueno, esta primera competición, perdón. Con todo más o menos, porque bueno, con Ricky ya había coincidido mucho tiempo, de hecho somos amigos y seguimos hablando y tenemos una relación muy buena. Con Xavi y Rey también en su momento, con el Chacho, con Rudy, sobre todo a lo mejor fueron con los que más relación un poco más estrecha tuve, con Calderón también tengo una relación muy buena, con Sergi, pero sí es verdad que con Germán, que había coincidido menos, habíamos jugado muchas veces en contra, pero a lo mejor habíamos coincidido menos a nivel de estar mucho tiempo juntos, porque nunca habíamos ido a una selección juntos, por ejemplo. Tuve una relación muy buena y la sensación y la impresión que tengo yo de Germán es realmente, realmente buenísima. Y fue una persona que me sorprendió mucho, me pareció un compañero 10 y bueno, como jugador aparte ya ni te cuento, pero como compañero me sorprendió muchísimo porque nunca había coincidido con él, así como con el resto sí, ya Hmm. hubiese sido en categorías inferiores o como tú dices, en otras concentraciones anteriores, pero con Germán nunca había coincidido y el recuerdo que tengo suyo es súper bueno. Qué bien. Mira, pues al final son cosas con las que, pues a lo mejor no hubiese caído si no lo hubieses dicho, no lo puedes llegar a pensar, porque justo lo que dices, ¿no? Quizás por tus etapas anteriores en los equipos que habías estado, pues quizás, pues eso, Rudy, Yui, ¿no? Pues podrían haber sido Ujú. las relaciones más directas o lo que primero me viene a la mente, pero podría Germán Gabriel, mira, no lo hubiese dicho. Y, y luego ya tuviste el oro del Eurobásquet 2015, ese tropiezo que tuvimos en 2014, ¿no? Tuvimos ahí un tropiezo que, bueno, no podía ser todo perfecto en estos años de selección. Pero luego, ¿cómo viviste ese Eurobásquet de 2015? Porque ahí ya volvió Pau. Bueno, en el anterior, en 2014 ya estaba también, pero bueno, en este Eurobásquet de 2015 con Pau, con, bueno, aquella actuación estelar. ¿Cómo? ¿Tú que estabas dentro? Porque claro, nosotros estábamos viéndolo desde la tele y yo no, o sea, creo que vi todo el partido de pie. No me pude sentar en ningún momento. Pero es Yo que yo os veía a tampoco. vosotros y los árbitros nada más hacían que mandaros sentar. Y yo decía, pero Yo ¿cómo les vas a estaba, mandar sentar si, no, si es que es imposible? yo además ese partido lo jugué y estaba al fondo del banquillo, tío, todo el banquillo, todo el partido de pie, de cuclillas, porque no me podía sentar. 400 sentadillas en un partido. Fue una pasada el ver, ya no solo lo que hizo Pau, que fue descomunal, pero el partido en sí, el ambiente en Francia, contra Francia, en un campo de fútbol, el ambiente que había, el ruido que había, ver cómo Pau callaba a no sé cuántas miles de personas que, no sé, fue brutal. Yo no me senté en todo el partido tampoco. Fue increíble. Es que claro, se me ponen los pelos de punta de, de pensarlo, ya no me quiero imaginar estando tú allí. De este Eurobasket, además obviamente de la medalla, ¿hay alguna, y bueno, y de la actuación quizás, ¿no? De Pau, ¿hay algún momento que tú dices, ostras, si me tengo que quedar con un momento de este Eurobasket, me quedaría con... Es que quizás no es uno, ¿eh? No te puedo decir uno, pero bueno, si me dices uno, pues me quedaría con ese partido de semifinales. Por decirte uno que fue algo tan descomunal que, que un poco le hace sombra a todo el resto del campeonato y de todo. Si me dices un momento, ese, el partido de semifinales. ¿Y cómo es pegarte todos los días, todos los entrenamientos, con jugadores interiores? Porque en ese momento estaba Pau, estaba Niko Mirotic, también estaba, Ujú. Billy, que ya empezaba también a subir con la selección. ¿Cómo es pegarte? Bueno, y Felipe, que otro con el que da ganas pegarse todos los días allá abajo, ¿eh? ¿Cómo son los entrenamientos con estos cuatro? Porque vamos,
no sea cada cual más duro. Son un máster todos los días. Al final era un aprendizaje continuo, porque pues eso, es como si vas a clase con los mejores profesores diariamente y los ves. Para mí entrenar con ellos era verlos entrenar sobre todo, porque cuando te estás pegando es como, hostia, ¿qué hago para defenderlo, ¿no? O estás pensando, ¿qué hago para atacar? Pero cuando los ves un poco desde fuera o cuando llevas muchos días entrenando con ellos, para mí era pues eso, un máster, era verlos entrenar y ya no solamente el talento que tienen, sino la forma de entrenar que tienen, que cada día iban al 100%, nos picábamos entre nosotros, los veías picarse con los compañeros y todo era por ganar, ¿no? Por competir en el entrenamiento, por poner el nivel de entrenamiento lo más alto posible, por mejorar diariamente al equipo. No sé, cuando ves a gente de esos niveles, ¿no? Que son al final estrellas a nivel mundial, competir y entrenar a ese nivel todos los días, claro, te da que pensar y dices, si están ahí es por algo, si son quien son es por algo, ¿no? Entonces, no solamente por el talento, que también, que al final, pues Pau siempre te estaba enseñando, intenta hacer esto por aquí, intenta hacer esto por allí, o cuando estés defendiendo, colócate así, colócate así. Te están enseñando diariamente a ser mejor y te están ayudando a ser mejor jugador. Más allá de eso, es la forma de entrenar que tenían. Era, no sé, te hacía ponerte a ti a tu mejor nivel cada día. Y eso también te hacía mejorar diariamente, no solamente a nivel táctico, sino a nivel de jugador. Y para mí fue un máster brutal y bueno, una suerte tremenda el poder compartir vestuario y entrenamiento con jugadores de ese nivel. Claro. Y ya para ir cerrando esta etapa, porque no quiero que nos alarguemos mucho, para no irnos más de la hora del podcast, ¿qué destacarías de Sergio Scariolo? Me parece un gestor de grupo y un psicólogo brutal, aparte de un entrenador excepcional. Me parece que tiene un mérito el saber gestionar un vestuario del nivel de la selección española con de la manera que lo hace, con la calma que lo hace. Y no sé, me parece tan complicado que para mí es lo que siempre me ha llamado más la atención y lo que siempre resalto de Sergio, ¿no? Porque al final, como entrenador, está claro que es un entrenador del máximo nivel, de los mejores de Europa seguramente de los mejores del mundo. Pero el saber gestionar el vestuario de la forma que lo hace él, a mí siempre es una cosa que me ha llamado mucho la atención, que me sorprende y que siempre resalto porque creo que es un trabajo súper complicado y él lo hace de 10. Madre mía. Sí, sí. Habéis coincidido algunas veces que he preguntado a otras personas, y no solo jugadores, sobre Sergio. Muchos coincidís en eso. O sea que algo de razón tenéis que tener. Pues vamos a ir cerrando, porque bueno, es que claro, nos quedaríamos aquí charlando varias horas más, porque hay mucho de lo que se puede ir rascando, pero bueno, siempre me pasa un poco con todos, ¿no? Que Ujú. tenéis tantas cosas con las que se puede hablar y que se me queda corto. Así que para ir cerrando, te voy a pedir que me des tus dos recomendaciones de libro y de serie o película. Pues el libro recomiendo uno que me terminé hace poco, que se llama Respira, Ujú. de James Nestor, creo que es el autor. Y película, O serie. Eso ya a decisión tuya. pues no sabría decirte, la verdad. Suits me gustó mucho, la serie. La vi hace mucho tiempo, pero me gustó mucho. Y película, todos los años, una vez por lo menos, tengo que verme todas las del Señor de los Anillos. Qué buenas, ¿eh? Una vez al año las tengo que ver todas. Qué bien, qué bien. Pues ahí quedan esas recomendaciones. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros siguientes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iBox. Y así que si os ha gustado, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios. Os animo también a darle like o 5 estrellas, a compartirlo con cualquier persona que penséis que le puede gustar, que disfrute también de escuchar a gente del baloncesto. Y así pues me ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Pablo, muchísimas gracias por compartir este café conmigo, por aprovechar
aprovecharme un poco de ti, ¿no? Ahora que estás en España antes de volver, pues que hayas dedicado este rato a compartir tus experiencias conmigo y con todos los oyentes que escuchen este podcast. Así que nada, muchísimas gracias. Y ya sabes que siempre que quieras volver, pues tendré aquí preparado una taza de café para ti. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Pablo, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.